Bienvenidos a una emisión más del Consejo Municipal de Cota, en este informativo donde presentamos lo que sucede en el recinto de la Honorable Corporación. Bienvenidos. Será evaluado, revisado permanentemente y considerado los planes nacionales y territoriales de desarrollo. En este plan se debe incluir lo pertinente para cumplir con los requisitos de calidad y cobertura. En el Consejo Municipal de Cota, Cundinamarca, se llevó a cabo la sesión ordinaria en segundo debate del proyecto de acuerdo número 09, por medio del cual se adopta el Plan Educativo Municipal PEN, Cota 2017-2027, Cota en armonía con calidad educativa. Las instituciones educativas a través del servicio social estudiantil, estimulando la solidaridad y mejorando la calidad de vida y desarrollo social. El servicio social estudiantil tiene como finalidad integrar al estudiante y a la sociedad y promover que con su activa y decidida participación genere líneas de trabajo y proyectos orientados a atender las necesidades educativas, culturales, recreativas, sociales, medioambientales y de aprovechamiento del tiempo libre de la población que se beneficie de estos programas en los que intervienen los jóvenes en la educación media, desarrollando valores de solidaridad y conocimiento del educando respecto al entorno social. Artículo 39, decreto 1860 de 1994. La Administración Municipal de Cota cuenta con varias secretarías en donde los estudiantes de las instituciones pueden prestar sus servicios a partir de proyectos pedagógicos estructurados y guiados por personal capacitado, reforzando los PEI o proyectos educativos institucionales. Según el artículo 5 de la Resolución 4210 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional, los establecimientos educativos podrán realizar convenios con organizaciones no gubernamentales que adelanten acciones de carácter familiar y comunitario cuyo objeto sea afín con los proyectos pedagógicos del Servicio Social Estudiantil. Componente estratégico 7. Educación para la diversidad. Fortalecer la autoridad, la autonomía, la territorialidad, la identidad cultural, la autoestima y la cosmogonía de la comunidad indígena muisca de Cota. Cota es un municipio privilegiado al tener en su territorio el asentamiento de la comunidad indígena muisca, la cual cuenta con carácter étnico según Estudio Etnológico y Comunicación OFI 026-24844 del 13 de octubre del 2006, otorgada por el Ministerio del Interior. Es necesario hacer algunas aproximaciones del concepto que gira alrededor de la etnoeducación. Está entendida como la estrategia que permite la formación de recursos humanos en un ejercicio social permanente inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos, valores y el desarrollo de las habilidades y destrezas de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capacita para participar plenamente en el control cultural del grupo étnico. De esta forma, la educación se nutre de lo comunitario que caracteriza nuestras relaciones sociales respecto de los demás, solidaridad y búsqueda conjunta de alternativas de solución a nuestras problemáticas. Por otro lado, la comunidad conocedora de su cultura acompaña a los educandos en el manejo de saberes, conocimientos, pensamientos, principios, ideales del pueblo, visión de tierra y territorio, de identidad e interculturalidad y sobre todo la importancia que tienen como grupo étnico. Se debe volver a enseñar nuestra cosmogonía, ignorada, borrada y muchas veces menospreciada por la sociedad mayoritaria en los últimos 300 años o más. Se da respuesta a nuestra propia piel, sangre y pensamiento para comprender los usos y costumbres que están conectados siempre con el universo, como se puede ver y entender desde el ritual, la conjura o la ceremonia. Cota, agosto 11 de 2017, doctora Andrés Beltrán, presidente del Consejo Municipal Cota, Cundinamarca y demás miembros en sus manos. Referencia a concepto jurídico sobre el proyecto de acuerdo número 9 de 2017, por medio del cual se adopta el Plan Educativo Municipal PEN, Cota 2017-2027, abro comillas, Cota de armonía con calidad educativa, cierro comillas. Respetado señor presidente y concejales, convenientemente me permito emitir conceptos jurídicos sobre el proyecto de acuerdo según la referencia presentada a iniciativa por el señor alcalde Carlos Julio Moreno Gómez. Finalidad del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo en cuestión pretende adaptar como política pública municipal el Plan Educativo Decenal de Cota PEN, Cota 2017-2027, abro comillas, Cota en armonía con calidad educativa, cierro comillas. Iniciativa y competencia. En concordancia con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994, el proyecto de acuerdo objeto de análisis puede ser presentado a iniciativa del alcalde. Leamos. Artículo 71. Iniciativa.
Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrá ser iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Parágrafo primero. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. De lo anterior se deduce que el proyecto de acuerdo que no ocupa es de iniciativa exclusiva del alcalde municipal, como quiera que el mismo se enmarca dentro de los parámetros legales a los que se refiere el parágrafo primero del artículo 71 de la Ley 136 de 1994. Es decir, los que tienen que ver con materias descritas en los numerales 2, 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Nacional, a saber. Uso la palabra al honorable concejal Víctor, que fue el ponente de este proyecto de acuerdo, para que nos haga un informe sucinto del debate de la comisión. Este es un proyecto de acuerdo, yo creo que la administración pasada está y nosotros como concejales estamos en deuda con el municipio de Cota con el plan nacional de educación. Yo creo que es el momento y creo que yo sí que hoy sí quiero saltar la labor que viene haciendo Alfonso Fonseca, a señora Guilena Sánchez por el proyecto de acuerdo y el estudio que se ha realizado, porque es una deuda que tenemos con la infancia y adolescencia y toda la niñez de nuestro municipio. Yo creo que es un proyecto de los más importantes del municipio, el cual es una política pública y son las reglas que vamos a tener o los lineamientos que vamos a tener durante los próximos 10 años. Son las reglas de juego que va a tener la educación en nuestro municipio y que se debe a esta administración y a nosotros como concejales, y es deber de adoptar y aprobar este PEI para nuestro municipio. Entonces les quiero decir que el día de la comisión nos reunimos los concejales de la comisión tercera, que es la concejala Grillos, el concejal Severo Sepúlveda y el que les habla, donde este proyecto de acuerdo pasó para plenaria, para segundo debate, con 3 votos positivos, sin antes haber hecho un estudio y unas modificaciones en su momento que se le pidieron a la administración, y la administración muy acomodadamente las aceptó. Por ejemplo, frente a la exposición de motivos, en la parte final de la página 15, cambiar la palabra aprobar por adoptar. En el segundo punto que se olvidó, corregir la parte legal del encabezado de la Ley 1551 de 2012 en el artículo, y colocar el artículo 29 no el artículo 32 como lo tenía. La tabla de contenido que se debe ajustar, no conseguir el número de página con el contenido del PEN. Otro punto, se hace necesario corregir en la página 21 el nombre de los concejales, para que no quedara como decir concejal Andrés la comisión tal, sino que quedara presidente del consejo, Miguel Molano segundo, primer vicepresidente, yo en ese orden, y aceptaron los cambios. Y adicionalmente, para la corporación es muy necesario, se le adicionó un artículo, que fue el artículo 8, donde es ya para nosotros el control político. Entonces la administración en el mes de noviembre, en las sesiones, el secretario de Educación tendrá que rendir un informe al Consejo Municipal como tal. Ese es un punto que creo que lo aceptó la administración y el licenciado lo aceptó muy bien. La concejala Merillón explica de unas modificaciones o algo que no se encontraba en el PEN. Entonces, al igual que la concejala Merillón nos contaba que al igual que la nación, el proyecto debería adecuar el concepto de educar para la paz. Otra recomendación que nos hizo fue adicionar el componente estratégico para la investigación para el buen desarrollo educativo. Ella nos contaba que no se encontraban o no se observaron los ejes estratégicos, los diseños currículos que garanticen el desarrollo de las competencias orientados a la formación de los estudiantes en cuanto al ser, saber hacer y convivir, que posibilite su desempeño a nivel personal, social y laboral. Que tampoco se encontraba una estrategia para la educación en la paz y la convivencia, la ciudadanía, ni tampoco una estrategia de educación para la educación y los valores. Y por último, que faltan estrategias de infraestructura y dotación, por cual la administración aceptó los cambios y hoy nos encontramos en el segundo debate de este proyecto.
Lo único que me queda decirles, concejales, que este es un proyecto de gran envergadura para el municipio y que nosotros como consejo y como administración estamos en deuda con los COTES, con la niñez, con la juventud, con la infancia de nuestro municipio. Entonces, señor presidente, para que abra el debate, yo le voy diciendo que mi voto va a ser positivo para este proyecto de acuerdo y que espero que los demás concejales también hoy desean lo mismo. Indudablemente el trabajo que se hizo está muy bien jalado al iniciativa. Ve la mano del licenciado Alfonso Fonseca, la comunidad le dedicó usted buen espacio. Eso es bonito, eso es arraigo, se nota que a usted le interesa no solamente el plan educativo, sino fortalecer en parte la comunidad. Le da algunas sugerencias. Yo al contenido lo veo muy bueno, largo, bonito, hace referencia inclusive a la historia de nuestro municipio, cosas muy bonitas. Quisiera preguntarle, por ejemplo, allá donde dice la parte del observatorio, la parte final me causó curiosidad, no hace parte del señor alcalde, eso no sé si es que es así o debería introducirse el alcalde, y a él sí se le puede colocar el alcalde y su delegado, porque en cierto modo él debería ser parte de ese sistema. En la parte inicial, tal vez allá donde hace referencia a las veredas del municipio y en algunos sitios habla del sector urbano, pero no hace referencia al sector de la esperanza ni al sector del CEU, porque miramos y observamos esa parte. No sé si se hizo o no pensaron en esas partes. También observaron muchas partes que dice Plan Decenal de Educación Municipal. Yo no sé cuál sea la palabra exacta, porque no es plan de educación, plan educativo municipal, sino plan decenal, para que se deje como sea. Yo no voy a discutir si sea plan decenal o no. Si es plan decenal de educación municipal, que todas las partes se corrijan y se deje la misma. Y si es plan municipal, entonces donde sea decenal, porque se trata de confundir esas partes. También estoy observando por ahí que hace referencia siempre a Santa Fe de Bogotá, y ya no es Santa Fe de Bogotá. No sé si refieren a la historia cuando Bogotá fue Santa Fe de Bogotá o incluyeron esas partes, porque hace referencia a lo que es la historia. Eso frente, y esto, como algunas palabras que no entendía y que no hace referencia al tema. Frente al proyecto de acuerdo como tal, en su artículo primero, dice artículo primero, adoptar el plan educativo municipal. También hay que mirar si es plan decenal o es plan educativo. 2017-2027, cuota en armonía con calidad educativa. Dice, como política pública del municipio para los próximos 10 años, el cual está estructurado de acuerdo a la siguiente tabla de contenido. Por ninguna parte veo la tabla de contenido, no sé cuál será o a qué hacen referencia, pero sí queda como corto esa cuál era la tabla de contenido, o a no ser que en el mío no esté. Ayer también hacía referencia a los acuerdos, a los artículos, pero pues ya está totalmente explicado. Y pues creo que hasta ahora, señor presidente, son algunas inquietudes y vamos a ver. En la parte final que dice normas que sean contrarias. Ayer decía el licenciado Alfonso Fonseca que había un plan decenal anterior a este y que no se había divulgado, no se le dio de pronto la importancia que requieren estos temas. Entonces, si hay ese, dice que las normas que sean contrarias podría hacer que esa no es una norma contraria, podría quedar vigente. Se debe decir textualmente y se deroga el acuerdo total, está por el acuerdo total. Porque si no quedan normas contrarias, porque habría algunas normas de ese plan decenal que no son contrarias de señor. Si la Secretaría de Educación acepta los cambios que voy a sugerir, también daré mi voto positivo. De lo contrario, pues mi voto será negativo al proyecto, aunque es un proyecto muy necesario y una herramienta que el municipio necesita, pero no estoy de acuerdo en algunas cosas. Entonces, si la Secretaría de Educación acepta los cambios, no veo ningún problema. Pues como principal problema de este documento, lo que pude observar es que no se tuvo una propuesta clara para la inclusión de la población discapacitada al sistema regular educativo. ¿A qué me refiero? Sobre todo al tema de la discapacidad funcional. Vemos que no tienen una propuesta clara en el tema, por ejemplo, si alguien le decía acá al concejal Johnny que el ejemplo más claro es, por ejemplo, una discapacidad de alguien que esté en silla de ruedas.
Se habla de otra clase de discapacidad. Por supuesto, está el Centro de Renacer y se habla también de algunos convenios con entidades como el CANE, pero no se habla de un tema de una inclusión a esta población discapacitada, que única y exclusivamente tiene pues, su discapacidad en las piernas, no de ninguna otra manera, ni tienen un retraso, ni tienen una falta de comprensión, ni tienen de pronto alguna enfermedad que no puedan hacerlos acceder a la inclusión, a la educación regular. No hay una propuesta clara para esta clase de población discapacitada. Recordemos que esta población pues, se rehabilita mejor en un entorno cultural, social, deportivo, educativo, pues que no sea centros especializados para personas con discapacidad. Esa propuesta se debe incorporar, porque pues, de esta forma estaríamos en contravía de lo que es el Plan Decenal de Educación y el Plan Nacional también de Educación. Hay un decreto, el decreto 2082, que habla precisamente de la inclusión escolar, y estaríamos en contravía de esto. Sería muy importante en el proyecto de acuerdo que se tuviera en cuenta las metas educativas al año 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos. Colombia hace parte de esta organización y ahí traza algunas metas importantes en el tema de educación para hasta el año 2021. Sería muy interesante y muy importante que se incluyera dentro del proyecto de acuerdo esto. Lo que hacía mención el concejal Pablo, el tema de la tabla de contenido, por supuesto, aquí dice adoptar el plan educativo municipal PEN Cota 2017-2027, Cota en armonía con calidad educativa como política pública del municipio para los próximos 10 años, el cual está estructurado de acuerdo a la siguiente tabla de contenido. Artículo 2. Ya se hacía referencia el concejal Pablo y no vemos por ningún lado la tabla de contenido. Recordarle a la Secretaría de Educación que la Constitución Política es de Colombia, desde el año 1991 tiene ese nombre, a menos de que me equivoque el concejal Pablo, no es Constitución Política Nacional. Tienen que hacerle el cambio respectivo a esto. Primero, por ejemplo, que dicen Constitución Política Nacional. Artículo 9. Se debe tener en cuenta que no debe estar encabezado exclusivamente la Secretaría de Educación, ya que este es un plan intersectorial y no solo de educación. El artículo 9 tiene o debería quedar así: el alcalde o quien esté decide rendirá a la honorable corporación un informe detallado del avance de ejecución del plan educativo municipal PEN Cota 2017-2027, Cota en armonía con calidad educativa, durante cada año en las sesiones ordinarias del mes de noviembre. Eso sería respecto al documento de acuerdo municipal, el proyecto de acuerdo. Es importante que la exposición de motivos tenga expresado claramente el marco constitucional, el legal y el reglamentario. Tener en cuenta también, don Alfonso, las recomendaciones que estoy haciendo para la exposición de motivos hechas en el proyecto de acuerdo. La Secretaría de Educación y el documento que están realizando, perdónenme, les digo, pero hay muchísimos errores de gramática. Tienen que corregir muchísimo el tema de la gramática. Hacer énfasis en el tema de gramática, que hay harto error, y pues no sé cómo será el tema para llegar a votar, si estos simplemente con que acepten los cambios se pueda llegar a votar, o arreglando el documento para que se vote otro día o más tarde, no sé cómo será el tema. Sé que es una herramienta importante que se necesita para el desarrollo de la educación en el municipio, pero pues igual la idea es que salga un documento lo mejor posible. Importante el tema de la discapacidad, pues sí lo había notado que hablamos
de simplemente personas con capacidades diversas y no se habla del tema de discapacidad en cuanto a la parte física. Pues resalto ese tema y pues quedaría pendiente de lo que nos habla ahorita la Secretaría de Educación. En la formulación de esta política pública, que es una herramienta para que nuestro sector educativo pueda ir mejorando año a año y mejoremos el aspecto educativo que tenemos a la fecha. A los televidentes que realmente nos acompañan desde sus casas y a los funcionarios de la corporación que nos acompañan el día de hoy. Yo he revisado el documento, la herramienta que nos va a fortalecer en este tema de la educación, pero no solamente involucra educación, también involucra el tema de los niños, la infancia y la adolescencia, algo que tenemos que ponerlo en rojo, si se puede, porque es ahí donde nosotros vamos a fortalecer que cuando se cumplan los 10 años de esta política pública, es decir, en el 2027, nuestros niños son los que van a mostrar lo que en realidad dio o dejó esta política, este plan educativo municipal. Entonces ahí es donde yo quiero que las secretarías mancomunadamente trabajen y busquemos fortalecer esta herramienta. Tengo algunas apreciaciones en cada uno de los documentos. En la exposición de motivos pues veo que ahí se repiten algunas cosas, muchas de las cuales que yo tenía el concejal Umaña ya las ha dicho. Es gramática, es algo que se puede solucionar. En los fundamentos metodológicos de la exposición de motivos repetimos secretarios de dependencia y asesores, y más abajo volvemos a tomar el tema del secretario de Desarrollo Social, del secretario agropecuario. Entonces estamos hablando dos veces lo mismo, es pura gramática, entonces se le puede dar solución a este documento. El proyecto de acuerdo, ya lo ha dicho el concejal Pablo, en su artículo primero nos habla de una tabla de contenido, en ninguna parte la vimos. En el artículo artículo noveno, el concejal Umaña ya tocaba el tema de la Secretaría de Educación, pero es que ahí es el señor alcalde o quien haga sus veces, porque también el informe lo puede dar la Secretaría de Desarrollo Social en el tema de infancia y adolescencia, o también lo puede dar el Instituto de Recreación y Deporte en el fortalecimiento hacia las áreas deportivas en educación. Entonces, sí es que el señor alcalde, que debe estar aquí en el artículo noveno, porque también podría ser él el que en su momento podría dar un informe que acobija todo. Y adicional a esto, como dice el concejal Umaña, es un plan que, pues, intersectorial, donde maneja diferentes sectores, entonces no solamente debe estar en cabeza el secretario de Educación. Artículo séptimo y artículo octavo. Cuando dice el artículo séptimo, autorice al señor alcalde para realizar movimientos presupuestales correspondientes y necesarios para que se proceda a la publicación en diferentes medios de prensa, en diferentes medios del presente plan, con destino a toda la comunidad educativa del municipio de Cota y demás instancias pertinentes. Para mí este artículo tiene que ser un artículo pro tempore. Esa autorización se le da en este momento de la sanción, porque es cuando va a publicar dicho política pública, dicho documento. Y el artículo octavo igual, facúltese al señor alcalde para armonizar el plan educativo municipal. La armonización se hace una sola vez, no se hace siempre. Lo hacemos en este momento cuando el proyecto de acuerdo queda sancionado y el señor alcalde va a hacer
la publicación y va a hacer la amortización. Automáticamente va a entrar al presupuesto que nosotros aprobamos en el mes de noviembre. Es decir, que cuando tiene las facultades el alcalde para armonizar, va a armonizar todo. Entonces, nos están pidiendo facultades, estaría pensando yo que nos estarían pidiendo facultades 2 veces. Entonces, desde el punto de vista personal, pienso yo que estos 2 artículos, artículo 7º, artículo 8º, son artículos pro tempore, es decir, a su sanción del proyecto de acuerdo. ¿Qué ha sancionado hoy? El señor alcalde tiene las facultades para armonizar el presupuesto a este proyecto como tal y hacer los movimientos presupuestales para el tema de publicación al día de hoy, porque si no nos quedan las facultades abiertas durante 10 años. Queremos lo mejor para nuestros hijos durante los próximos 10 años, donde la Secretaría de Educación con la alcaldía ha tenido un prospecto o un proyecto para 10 años a beneficio de nuestros hijos, donde se pasa este proyecto en primer debate haciendo partícipe de el ponente Víctor Tibaquizá, Severo Sepúlveda y Merillón Aldana, donde el día de hoy han corregido esas intervenciones que ellos habían planteado. Por supuesto, hoy se tienen más falencias y eso es lo que se quiere conllevar a que en los próximos 10 años el día de hoy quede plasmado para beneficio de nosotros y beneficio de los niños y de la juventud de nuestro municipio. Es un proyecto que, como lo decía el concejal Junior Tibaquizá, tenemos que ser ambiciosos porque en muchas cosas se puede quedar atrás y son 10 años que vamos a, o como nos pueden de pronto felicitar, de pronto nos pueden juzgar en 10 años los padres de familia. Por supuesto que apoyo este proyecto en la parte de educación. Soy licenciado en educación física, donde me gusta y veo las partes donde se menciona lo que es la recreación y el deporte, donde se menciona la parte de renacer, y ahí sí me gustaría hacer énfasis porque hay muchos niños con discapacidad y muchas veces solo se tienen en cuenta a unos y otras partes. Hay niños que no pueden acceder al centro Renacer, sino desde sus casas nadie les hace una visita. Me gustaría que en este proyecto del PEN se tengan personas que acudan hasta las casas y hagan esas visitas y transmitan esa educación a esos niños con discapacidad. Porque muchas veces se escucha que como no lo llevan a Renacer, pues entonces tampoco podemos hacer nada por ellos niños. Entonces sí, me gustaría que esa parte sea ambiciosa, que se tengan unas 3 o 4 profesoras aquí en el municipio de Cota día tras día, como hay muchos profesionales y realmente hay que darle la oportunidad a esas personas. Soy de las personas que no comparto que porque él me ayudó en campaña, que porque él no estuvo conmigo en la alcaldía, tengo que excluirlo del proceso. Sí me gustaría que aquí en el municipio de Cota, porque tenemos que traer personas de otro lado cuando en Cota hay personas profesionales y cada quien sabe de esa parte. Entonces, Alfonso, me gustaría que esa parte se tenga en cuenta. Manifestarle a Víctor Tibaquizá que cuando iniciamos este gobierno, de pronto había algunas distancias en lo político, pero a medida que ha crecido el tiempo, tal vez el sitio donde me he sentido bien ha sido aquí en el Consejo, porque ustedes han construido mucho por Cota, a pesar de las diferencias que habremos tenido, que han tenido con el gobierno. En el caso del concejal Maya, que sé que de pronto lo han tratado mal en alguna ocasión en la secretaría, y si de eso lo dijo algún funcionario nuestro, el burro es esa persona que lo dijo, porque en Cota y en todas las personas las tenemos que respetar, y aquí no hay ningún ser, por el hecho de ser, somos todos muy especiales, y en ese caso
nos excusa si alguno excusa en la Secretaría si nos han tratado mal. Concejal González, sus aportes bienvenidos, los acepto, porque es que esto es un producto de todos. Cuando salga este documento no van a decir si fue que Alfonso lo hizo, o que Liliana, o que todo el equipo de educación. Es que esta es la cara. La carátula es Administración 2016-2019. Y este ente que es el más importante, que es el ente democrático, aquí donde estamos dando nosotros la elección a nuestros jovencitos, a esos jóvenes que nos están mirando, que somos capaces de entenderlos y aceptar las sugerencias del otro, y no nos vamos a encerrar en que no se puede. Concejal González, las sugerencias las acepto. Lo mismo que concejal Omaña, sé que usted también lo ha trabajado, que se interesa por el municipio y que las sugerencias que dicen son lógicas, son de orden, son mociones, son correcciones que las debemos de hacer. También acepto sus sugerencias, porque de eso se trata, de venir a concertar, de venir a ponernos de acuerdo, de ser incluyentes, de ser participativos, de que todos aportemos. Mary Jones, concejal, la felicito, nos aportó también. En esa mesa nos dio cómo podernos desenvolver mejor, ¿sí? Y Mary, la felicito, que nos aportó bastante. Pueden ser 5, 10, 15, 20 palabras, pero ese es también sentirse uno bien que hay otras personas que están aportando. En sus sugerencias, así como estamos aceptando las sugerencias de los otros concejales, bienvenidas. Yo diré, las sugerencias suyas se tendrán en cuenta, más que todo, lo suyo va para el mejoramiento del FOIS, ¿sí? Entonces ahí es donde tendremos que mirar cómo se estimula la parte de agropecuario. Aunque una vez el rector me decía que cuando el colegio salió en un momento que los estudiantes de Cota querían especializarse en matemáticas y otras cosas. Pero de todas maneras esas sugerencias suyas también son bienvenidas, porque de eso es que la experiencia de usted como vivencia, como mata de los agricultores, está en todo su derecho de solicitar para nuestra gente que nacimos entre los surcos sacando espinas. Lo mismo de las sugerencias del compañero Cabrera. Eso está bien, es que estamos construyendo a Cota, estamos dando los nuevos 10 años de educación. Entonces, para que nuestra especializada, nuestra licenciada Liliana Sánchez y el equipo aquí ya del consejo, pues se hagan las correcciones del caso. Sí, académicamente y de pronto se cometieron algunos errores en la construcción de los textos, pero de errar es de todo, ¿no? Y de pronto del afán y todo esto. Concejal Severo, esperamos que entre todos ustedes tenemos un severo proyecto de educación a Cota en los próximos 10 años. Aquí también mi colega que decía hace muchos años, pero estudiaba en la pedagógica, ¿no? Entonces, también tendremos en cuenta lo que nos acabó de sugerir para que la compañera especializada por el equipo lo tenga en cuenta. A Quevedo, que allá estuvo, el concejal Quevedo, estuvo trabajando con nosotros juicioso, sabe la esencia del proyecto y de acuerdo. Usted sabe más que nadie que usted también defiende con ahínco a este pueblo, el comercio, los jóvenes, los maestros. Cuando decíamos que los maestros estaban muy anticuados, no fuimos nosotros.
es en las encuestas que se hizo en la comunidad, cuando se fue allá y se les preguntó. Entonces las personas pues lo dicen a su manera, y tal cual había que transcribirlo, ¿no? Dijeron eso. Pero no es que en los papelitos que hicieron en la construcción ahí apareció eso. Entonces nosotros no le podemos cambiar la expresión de lo que estaba ahí. Pero tampoco es que sean inadecuados, no, ni más falta. Es porque cada uno tiene una forma de aprender. Somos inteligencias múltiples. Y de pronto lo que ha cambiado son los sistemas de educación, los elementos de trabajo, las herramientas, son lo que ha cambiado, las herramientas. Pero eso no quiere decir que un profesor de pronto no sea capaz. De pronto mi abuela sí aprendió en un tablero de esos negros en el piso, con un palito aprendiendo a escribir. Esa era una pizarra o el piso. Entonces fue un método y son efectivos. Entonces yo le calculo a las herramientas. De pronto el país sí ha cambiado en ciertas cosas. Cota hoy es un municipio industrial, ecoindustrial. Gran parte del presupuesto municipal depende de la zona industrial. Y por eso pues también hablamos de que tenemos que tener una capacitación de personal que se pueda emplear o producir en la zona industrial, porque tenemos que ver las espinacas no solamente como sembrarlas y como lo hemos hecho toda la vida, sino que tenemos también que generar un valor agregado. Tenemos que ponerle algo novedoso, ser creativos, venderlas de otras maneras, así como hoy venden la lechona empacada en la porque algún día no podremos vender esa espinaca de otra manera con nuestra gente. Entonces, al señor presidente del Consejo, y aquí a cabezas, agradecerles las sugerencias, y Víctor, gracias por aportarle a nuestro municipio con su dedicación al estudio de este proyecto. Pues usted se vio el interés que tuvo con nosotros, por preguntarnos, por decirnos, por sugerirnos, por intervenir en todo esto. Entonces, a nuestra especializada con el equipo para que hagan las correcciones del caso. Ese documento es simplemente que usted como secretario indique que se van a hacer las correcciones pertinentes, ¿sí? Que son de forma. Y en el proyecto de acuerdo, básicamente que yo lo que veo es que se dejaría en todas partes si es plan educativo municipal o plan decenal educativo municipal. Plan educativo municipal. Plan educativo municipal, perfecto. Concejal Javier. Nos habla del tema de la actividad física, nos habla de la visión, sigue la tabla de programas y proyectos, enseguida sale a nivel municipal se realizan las siguientes actividades y hay como un inventario. Después de actividades escolares nos habla del Festival Juegos Autóctonos. Pues hasta el día de hoy creo que esto no se está realizando y enseguida nos habla del Festival Unimotores. Me interesa saber cómo dicen que se realizan o simplemente como está en la visión se piensa rescatar o cómo es el tema porque no me queda claro. Adicional, en la parte de abajo, sería bueno, dice el parágrafo, los docentes son profesionales o técnicos con amplio conocimiento en las áreas que imparten siguiendo los parámetros XXX. Sería importante como resaltar que los docentes deberían o deben ser profesionales o técnicos para que no nos pase lo que pasa actualmente, que todo es un puesto político y no importa, y entonces el tema de la educación por eso se ve como se ve, más que todo en la primera infancia, porque llega cualquier persona sin el conocimiento y como el manual de funciones está tan desactualizado, un técnico en culinaria fácilmente puede ser un instructor de tiempo libre. Entonces sería importante, ya que es la visión,
de pronto de hacerle ese pequeño cambio ahí, que una palabra cambia mucho. Pues sería eso que lo he visto. Pero ustedes tienen toda la razón, hay que poner el nombre exacto de las cosas para que en el día de mañana vayan a nombrar otros perfiles. En el caso de las madres comunitarias, nosotros tenemos que, a través del Fondo Educativo y el convenio que existe con la Universidad Nacional a Distancia, es que debemos de preparar las docentes para manejar los jardines infantiles y en el futuro con especialización. Este año ya se nombraron, las coordinadoras son docentes con título, son licenciadas, pero ojalá se llegue el día de que el 100% sean personas especializadas en el manejo de niños, porque la niñez merece más posgrados que los mismos posgrados que tienen las universidades. Toca hacer unas modificaciones, la administración ya no hace todas las modificaciones, sí, por eso. Necesitamos hacer unos ajustes gramaticales y hacer, en el proyecto adecuarlo como tal. Entonces lo que yo quiero decir es, señor presidente, que el debate lo dejemos por el momento, mañana tenemos las adecuaciones del proyecto de acuerdo y lo votemos a las 7 de la mañana. Comenzando, hoy no lo... Mañana lo podemos votar después de la citación. Mira, sí lo podemos votar, Miguel. Mañana lo podemos votar, sí, después de la citación, porque el reglamento dice que. Entonces queremos, porque creo que en el orden del día de hoy no quedó la aprobación del proyecto. O sea, independientemente de que hayan dicho lectura del proyecto de acuerdo, estamos en el debate o en que estamos. Bueno, entonces en medio del debate uno toma la decisión de si se va a aprobar o no se va a aprobar, y lo que veo es que por plenaria, y además yo estoy de acuerdo, es mejor que se tenga el tiempo para que esta tarde la administración haga las modificaciones y nosotros mañana le damos el proyecto de acuerdo ya modificado. Que llevamos desde el año pasado trabajando en esto, me felicito, doctora Liliana, que también participé en la empresa de la formulación de este trabajo, de este proyecto, un aplauso. Decirles que en el control político que hemos tenido y en este PEM, viendo todas las modificaciones que se archivó el año pasado en comisión, que se mejoró, que lo hemos mejorado, felicitar a mis compañeros concejales por todos sus aportes, y creo que en todos los controles políticos que hemos hecho de educación vemos que acabar con el analfabetismo, de incluir nuestros agricultores, de incluir toda la comunidad de Cota, en mejorar nuestra educación. Yo creo que con todo yo hablaba en comisión, que todos los profesionales que estuvieron formulándose o construyendo este proyecto han sido muy asertivos en demasiados componentes, metas, objetivos. Y yo sé que este plan educativo municipal va a ser, lo vamos a ver dentro de 2 años, cómo vamos a mejorar. En las mesas de trabajo hablamos de eso, de mejorar la calidad aquí en nuestro municipio de la educación. Lo hablamos o lo he sugerido muchas veces, de que ojalá las carreras técnicas, que ojalá traigamos a la universidad acá. Todo eso me gustaría que, así como que hermano, no sé, yo voy a hacer positivo desde la comisión, pero ojalá este compromiso que estamos aquí trabajando por nuestros niños, nuestros adultos, adolescentes, sea cierto, no solo por aprobarlo, nomás por aprobarlo, no. Yo creo que lo hemos trabajado a conciencia y hemos apoyado, y mis compañeros lo han sugerido de los mismos más. Es eso, felicitarlo a los magos, felicitarlo a la doctora Liliana y todo su equipo. Me acaba de normal, que por eso me quedaron al final para dar mi apreciación. Los invitamos desde ya a una emisión más correspondiente al informativo del Consejo Municipal de Cota, donde presentamos lo más importante de las sesiones en este honorable recinto. Gracias y buen día.